Continuamos nuestra serie de contenidos sobre SQL desde lo básico a lo avanzado. Hemos venido trabajando con un sistema de turnos, cual nos pidieron la definición de la capa de datos. Y para ello nosotros ya tenemos un modelo de base de datos, como acá en pantalla, y ya trabajamos un poco sobre las nociones básicas de SQL. Hablamos de DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language y DQL, Data Query Language. ¿Ok? Esos son los tres pilares fundamentales. Ahora bien, nosotros ya creamos la base de datos, tenemos una base de datos creada acá en nuestra conexión que hicimos en Visual Studio usando SQL Tools y ya creamos una tabla. ¿De acuerdo? En el video anterior ya lo hicimos. Entonces yo voy a limpiar esto acá y vamos a transformar un poco lo que tenemos en el diagrama, ¿sí? Hacia lo necesario. En DDL, en Data Definition Language, vamos a trabajar con qué elementos. Vamos a trabajar con tablas, que ya vimos una. Vamos a trabajar con campos, que son los componentes o partes de la tabla. Entonces, una tabla tiene n campos, que puede ser de 1 a n, ¿ok? Con los campos vamos a trabajar con tipo de datos, como se ven acá, que tenemos datos primitivos. En el caso en el video anterior hablamos un poco de ello. Los tipos de datos primitivos tipo string, como varchar, dato numérico. En el caso del manejador que estamos trabajando, en nuestro caso vamos a trabajar con MySQL, pero si fuese el caso también trabajar con Postgre o SQL Server, ellos tienen también una definición de tipos de datos para lo que son números enteros, números decimales. Tenemos campos de tipo texto o tipo binario, text o binary, block o blog también se llaman, ¿ok? Y tenemos algunos casos especiales, como el caso de los tipos fecha, que son los tipos date. Tenemos casos de tipo hora, tipo time, como se ve ahí en pantalla, y los casos que son fecha y hora. En nuestro caso, un turno está marcado o está definido para un día y una hora específica. Por lo tanto, será un daytime. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una serie de campos bien interesantes que nos permite trabajar con la gama que los manejadores de base de datos proveen. Eh, Puede que entre uno y otro la sintaxis varíe un poco. Como les decía en el video anterior, los manejadores siguen el estándar SQL, si mal no recuerdo, 2002, pero cada manejador agrega un poco de su valor para tratar de tomar el mercado, y eso es normal. En nuestro caso, trabajando con MySQL, vamos a tener una serie de tablas que vamos a crear ahora mismo. Para ello, primero vamos a entender dónde estamos. Entonces, vamos a pedirle primero a SQL que nos posicionemos en la base de datos que queremos. En nuestro caso sería use ticket app. Con use, nosotros decimos que queremos usar una base de datos. ¿Sí? Acá le damos esto, no vamos a tener ningún resultado, pero está en la base de datos correcta. Luego, si queremos saber qué base de datos tenemos registradas, solo para refrescar, era show database. ¿Sí? Donde nos muestra cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles. En este caso tenemos base de datos de sistema y una personalizada que es la nuestra. ¿Ok? Y si queremos saber qué tablas ya hemos creado, porque no recordamos que de repente ya hicimos una tabla o dos o tres, le damos Show Tables y él nos va a mostrar, solo tenemos la tabla Users. ¿Ok? Ahora en nuestro diagrama, volviendo acá, nosotros tenemos una relación. Y eso es lo interesante de las bases de datos de SQL. Las bases de datos de SQL trabajan con modelos relacionales, entidad relación, y hablamos en la clase pasada, o en el video pasado, que un usuario puede tener n turnos, y esta es la definición que está acá. De esta forma se define. Y una tienda o un comercio, en este caso stores, tiene n turnos también. Entonces, una relación de 1 a n, ¿ok? Donde tickets es la tabla relacional que permite consolidar el modelo. Y nosotros vamos a crear las tablas, por ejemplo, entonces vamos a tomar el caso de stores. Va a tener un campo autonumérico que no hemos visto aún. Va a tener tipos de datos diferentes, como el caso de text, como el caso de time y el caso del enum. El caso de enum es un caso interesante, un caso especial de campo tipo carácter. En ese caso, nosotros definimos qué valores posibles tiene ese campo. Entonces, con el enum es un conjunto cerrado de valores. Como son días de trabajo, pues serán los días de lunes a domingo, definiendo los tres primeros caracteres de él. ¿Ok? Para ganar un poco de tiempo, yo acá tengo ya creado el SQL necesario. Vamos a explicarlo, ¿sí? En este caso, vamos a traer el SQL acá al Visual Studio para que veamos cómo se crea una tabla con un poco más de campos, de complejidad, tipos diferentes. Entonces, vean acá que tenemos la creación de la tabla siguiendo la sintaxis de create table, que sería la expresión para pedir al manejador crear una tabla, el nombre de la tabla y entre paréntesis los campos que lleva.
Eso fue lo que hicimos también con user, fue un poco más rápido, habían 3 campos nada más. Acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos alrededor de 10 campos, ¿sí? Cada uno separado por coma. Esa es la forma de sintaxis que debemos usar, ¿ok? Tenemos 9 campos en realidad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos, ¿sí? Y tenemos un nuevo elemento que vamos a explicar ahora mismo. La clave primaria. Cuando hablamos de una serie de registros, una tabla, cada registro debe por buena práctica y por definición, por performance, tener un campo identificador. ¿Qué significa ello? Que mediante un campo o una serie de campos, ojo con ello, yo pueda decir este registro es único dentro de esta tabla. En nuestro caso, nosotros creamos un ID que el mismo manejador lo va a retornar de la forma siguiente, diciéndole que es autoincremento. Entonces va a arrancar en 1 y va cada vez que ingresemos un registro en esta tabla, él va a asignar un nuevo ID. Eso quiere decir que nosotros no manejamos ese ID, no se lo mandamos. El manejador lo resuelve por nosotros, ¿ok? Ahora bien, si nosotros quisiésemos manejar otro tipo de campos donde, por ejemplo, queremos decir que el nombre es único, cosa que no es muy usual, entonces podemos decir que la clave puede ser el nombre. Puede ser. O si pudiésemos decir que la combinación de nombre e email son únicas. Entonces podemos decir también eso. No pudiésemos decir ello. Ven que acá estamos diciendo que la clave primaria es el campo ID. Pero si yo quisiese cambiar para nombre y email o email, aquí diríamos name e email de esta forma. Eso sería válido totalmente también. Nosotros queremos una tabla donde el campo identificador es el nombre y el email. Generalmente se trabaja con un solo campo, pero no es mala práctica, no es nada errado poder tener varios campos. Existen muchos momentos en los que queremos identificar una tabla o querer identificar los registros de una tabla haciendo uso de varios campos, ¿ok? Hay unas limitaciones en cuanto al tamaño de esa clave primaria basado en los tipos de datos, pero bueno, más adelante podemos llegar a verlo, ¿ok? Entonces vamos a volver nuestro cambio acá, vamos a volver nuestro cambio. Vamos a dejar la tabla en la expresión completa. Vemos acá que dice que va a crear una tabla con los 9 campos, diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces va el nombre del campo, el tipo de dato, y ojo con esto de no null o null, no es obligatorio colocarlo, ¿sí? Si no se coloca, se asume que acepta null, sería lo mismo. Ojo, cuando queremos que no sea nulo, es que un campo siempre va a llevar un valor. Campo que digamos que será obligatorio su envío de datos, ¿ok? Cuando hablamos de un campo autoincremental, él ya por definición es not null porque el manejador siempre lo va a colocar, entonces tenemos que decirle ello. Si no lo colocamos, el manejador va a acusar un mensaje diciendo, me estás pidiendo un campo autoincremental que siempre va a tener un valor, no me lo estás marcando not null, debes marcarlo como not null, ¿ok? Entonces nosotros simplemente ahora mismo finalizamos acá con un punto y coma y ahora ejecutamos manejador. Nos falta un par de líneas acá que es interesante verlas, que es el engine o la forma de trabajar la base de datos, la tabla dentro de la base de datos. En el caso de MySQL hay dos tipos de engine. Esto es más del manejador propio que del estándar, este engine, ¿ok? Y el default char-sec, como hablamos anteriormente, es la forma como se van a bajar los datos y el collate es la forma como él los va a ordenar y tratar. Los manejadores, en esta parte del default char-sec o el collate o el engine, no es algo que todos sigan, ¿ok? Entonces puede que cambie la estructura, cambie la sintaxis en cuanto a Postgre o SQL Server, por ejemplo, que son los manejadores que vamos a tratar de comparar, recordando que tenemos en la descripción un documento, un link donde está una información bien interesante, material de SQL, donde se trabaja con los 3 manejadores. ¿Okay? En este caso, nosotros vamos a indicar que es InnoDB, que es la mejor forma de representar los datos. Hay otra forma llamada MyISAN, que es bastante antigua, más tipo texto plano, no es muy recomendable. En el caso de InnoDB es lo mejor, es mejor performance para el caso de MySQL, ¿ok? El default char-sec, les recomiendo siempre UTF-8. En el caso de que queramos manejar el UTF-8 extendido, usar el UTF-8 MB4, ¿ok? Y simplemente ahora ejecutar. Le damos acá ejecutar. Y ahora debemos tener una tabla nueva. Yo cierro acá. Vamos a pedirle al manejador que nos muestre las tablas, show tables. Con esto conseguimos ver las tablas creadas. Y ahora mismo debemos tener dos, stores y users. ¿Okay? Vamos a crear la tabla relacional. En este caso será la tabla tickets. La tabla tickets que está acá. ¿Ok? Entonces ustedes, si perciben acá, tenemos ya la tabla con todos los campos definidos. Y ahora vamos a tickets, que es la tabla relacional. Yo la tengo acá
creada. Vamos a ejecutarla acá. ¿Ok? Simplemente sigue la misma sintaxis, create table, el nombre de la tabla, tenemos un ID incremental para darle un identificador al turno. Y ahora vean este detalle interesante. Nosotros tenemos acá dos campos que relacionan. El user ID de el ticket refiere o se relaciona con el ID de users. Aún no se ha creado la relación, pero vamos a crearla, ¿ok? Y el store ID se refiere al ID del store o de la tienda o del comercio, ¿ok? Luego la fecha y hora del turno, el estatus del turno y una observación cualquiera. Creamos esto, no hay mucho detalle, ¿ok? Acá nos está dando un error. A ver, acá, dejé una coma de más. Vamos a crear esto acá. Vamos a verlo ejecutar. Y ahora tenemos, me dice que, ok, acá que me está diciendo, importante, interesante el error que nos está dando. Vean que yo estoy indicando, vean que estoy indicando que la tabla es de tipo, tiene un campo autoincremental, pero no le dije que era clave primaria. Entonces, en este caso, yo estoy cometiendo un error porque estoy indicando que hay un campo autoincremental, pero no le digo que es identificador. Y esto no es válido porque no puede haber campos autoincrementales sin ser identificador. ¿Qué nos faltaría allí? Simplemente decirle que el campo primary key o el campo ID es primary key. Es solamente eso. Vamos a cerrar esto acá. Quitamos esto, quitamos, vamos a crearla. Ahora mismo se creó. Vamos a hacer un show tables. ¿Okay? Show tables. Y ahora debemos tener tres tablas. Perfectamente tenemos tres tablas. Entonces ya tenemos creado nuestro modelo de base de datos siguiendo lo que nos definieron. ¿Ok? ¿Qué nos falta acá? Nos faltan un par de elementos interesantes del DDL para finalizar este tema. Que es las claves primarias, son las claves foráneas y los índices. ¿Ok? ¿Qué es una clave primaria? Ya lo hablamos. Una clave primaria es un elemento que identifica unívocamente un registro en la tabla. En este caso, nosotros ya lo creamos con la sintaxis de primary key a la hora de crear la tabla. Ahora, yo puedo crear una tabla sin primary key. Si tienes un caso, si tienes un campo que no es una tabla autoincremental, puedes hacerlo. Puedes crear la tabla y luego agregar ese primary key. ¿Cómo hacemos ello? Vamos a hacer un ejemplo bien simple. Vamos a hacer un create table de test. ¿Sí? Y acá creamos un campo llamado name con varchar 128, 108 caracteres, no null. Solamente eso. ¿Okay? Hacemos esto. ¿Y qué sucede? Que esta tabla se puede crear. Yo veo mis tablas ahora. Vean de que yo puedo hacer un show tables. ¿Sí? Esto acá, un show tables. Tengo 4 tablas. ¿Ok? Pero esa tabla test no tiene clave primaria. ¿Cómo se la creamos? Muy sencillo. Hacemos lo siguiente. Le decimos alter table. Estamos actualizando la estructura de la tabla con el alter table. Ojo, create, crea, alter, actualiza, drop, apaga. Son 3 palabras reservadas que en cuanto a SQL siempre funciona de esa forma, ¿ok? Y lo que hace es que cambia el elemento. Create table, create database, create index. Eso vamos a ver ahorita. Ahora, alter table. Vamos a actualizar la tabla. Le decimos qué tabla es. ¿Qué queremos hacer? Add primary key. Primary key. Primary key. ¿Y quién será esa primary key? El campo name. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros estamos creando una clave primaria luego de, me dice, perdón, me dice, luego de su creación. Entonces, simplemente aquí ya creó la clave primaria. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que esa clave primaria se creó correctamente? Hay una serie de instrucciones en SQL que nos permiten conocer que el manejador de base de datos nos retorne la sintaxis de creación de la tabla, por ejemplo. Entonces nosotros podemos decirle show create table y eso nos va a decir cómo se creó la tabla. Aunque nosotros creamos la tabla y después hicimos el alter table, para la base de datos o para el manejador de base de datos, esa tabla ya tiene campos y tiene una clave primaria. Nosotros le decimos show create table test, en este caso, que es la tabla que nosotros creamos. Y ven lo que retorna. Él retorna una sintaxis. Vamos a copiar todo el valor. Ven de que acá nosotros revisamos acá, esto. Y vean de que él nos dice,
La tabla T está creada con un nombre de varchar 128. Esto nosotros no lo mandamos. Vean lo que pasó. Esto no lo mandamos, pero él asume que el collation es este tipo. Dijimos que era not null, ¿cierto? Y él tiene una clave primaria. Entonces nosotros también tenemos posibilidad de agregar una clave primaria luego de la creación. ¿Qué nos sigue? Nos sigue los índices. ¿Para qué siguen los índices? Los índices son campos, son elementos, perdón, que nos permiten definir a ciertos campos como campos buscables. De forma que, imagínense, o hagan la analogía de un libro. Cuando nosotros vamos al inicio del libro, vemos un índice. Y si estamos buscando un tema específico, nosotros no ojeamos las N páginas del libro. Nosotros vamos al índice y el índice nos dice, en la página 430 está el tema que tú quieres. Perfecto, ¿qué hace uno? Va a la página 430. Es lo mismo con los índices de base de datos. Cuando definimos un índice, nos ayuda a buscar. Y por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro modelo, ¿qué campo es susceptible a un índice? Nosotros queremos buscar por qué. Entonces, por ejemplo, quisiéramos buscar por email en las tiendas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente agregar un índice a la tabla de esta forma. Tenemos que decirle el tipo de índice, perdón. El tipo de índice que generalmente en el caso de MySQL es B-tree. Entonces le decimos using B-tree y luego la tabla. En este caso no es into, sino on. Entonces en este caso le decimos create índice email IDX. Va a ser bien legible que sepamos que es sobre el campo email y el tipo de dato, el tipo de índice. Hay varios tipos. Tenemos el B-tree, tenemos el unique, que es cuando queremos decirle al campo, o le decimos al manejador de base de datos, mira, este campo no es clave primaria, pero es un índice, hazme un índice único. Entonces, el manejador no va a dejar que existan datos repetidos para ese campo, aunque no haya sido definido como clave primaria. Y la idea de una clave primaria es esa, que sea identificador. Pero pueden haber campos que también, sin ser parte de la clave primaria, son únicos. ¿Okay? Entonces acá le damos create. Acá me está diciendo nuevamente, me está dando un error. Index using B-tree on, on stores en el campo email. ¿Okay? Perfecto. Ahí funcionó. Y ahora mismo tenemos ya un campo que es buscar totalmente. ¿Qué nos falta para finalizar la parte de DDL? Las relaciones. Las relaciones es que cuando nosotros definimos que tickets tienen un usuario, estamos creando un vínculo entre ellas. Entonces, si yo cambio el ID del usuario o yo borro ese usuario, ¿qué debe pasar con la relación? Yo tengo que, por ejemplo, me borraron un usuario y sus turnos, ¿qué va a pasar con ellos? Deben borrar, deben colocar el usuario como nulo en el turno para decir que no tenía usuario. O debo proteger esa creación. Decir, no, yo no puedo borrar usuarios si tiene turno, porque es un error de inconsistencia de datos. Lo mismo sucede con el caso de las tiendas, de los comercios. ¿Verdad que yo puedo borrar un comercio que tiene turnos abiertos? Imagínense que ustedes desarrollan su sistema y lo implementan de tal forma que borran el comercio y los turnos quedan allí o desaparecen. Los usuarios de esos turnos, ¿cómo van a quedar? En ese caso hay que protegerlo. Para ello, entonces, nosotros podemos aplicar lo que se llaman las acciones de las claves foráneas. Es cuando se actualiza el campo relacional o cuando se borra el registro. Eso se llama onUpdate o onDelete. Para ello, nosotros tenemos varias acciones. Yo acá voy a usar la más restrictiva, que es decir, que no deje hacer ni update ni delete sobre los registros relacionados. Y eso protege la consistencia de los datos, ¿ok? Acá yo tengo la sintaxis, que es un poco más compleja. La sintaxis de las claves foráneas. En este caso voy a crear dos claves foráneas. Voy a crear sobre el campo usuario y sobre el campo tienda, tus IDs. ¿Ok? Entonces vean lo siguiente. Yo acá tengo la sintaxis. Es alter table porque yo voy a cambiar la tabla. Es decir, voy a agregar un elemento nuevo sobre la tabla. Y le indico que es un constraint, una referencia con un nombre. ¿De qué tipo? Tipo foreign key, que es llave extranjera, llave foránea, ¿ok? Le digo qué campo de mi tabla, en este caso de tickets, yo voy a referenciar. Si yo vengo acá a mi manejador, veo de que voy a referenciar user ID. ¿Con quién? Con usuarios y ID. Usuarios y ID.
¿sí? Y estoy diciendo que on delete restrict. No indiqué nada de on update. Eso significaría que es no action. Yo voy a que indicar acá on update también restrict para que no deje hacer nada sobre los campos relacionales. Perfecto. Creamos la clave foránea. Y de esta forma ya quedan relacionados los campos. Ahora, quiero crear una nueva clave foránea sobre el Store ID. Entonces, simplemente cambiamos Store ID acá. Acá le cambiamos el nombre porque si no nos va a acusar un error de que está repetida la clave foránea. Y acá le decimos que va a referenciar a la tabla Store. Ojo con lo que voy a comentar acá. Si este campo relacional, el tipo de dato de ese campo no corresponde con el tipo de dato relacional, no va a ser posible. Si aquí este campo fuese varchar, no va a ser una relación con store por el campo ID, porque este campo es entero. Entonces, ese tipo de mapeamiento, ese tipo de relación o definición de los tipos de datos tiene que cuidarse mucho porque debe coincidir para que sea posible crear ese elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar este video donde estamos cerrando ya la parte de DDL, el Data Definition Language, ¿ok? Y creamos nuestro registro. Me dice que es stores. ¿Ok? Perfecto. Hemos creado nuestra tabla, ¿sí? Si yo vengo ahora y le digo show, yo pido show create table tickets, por ejemplo, vea lo que sucede. Él me va a traer toda una serie de información sobre la tabla tickets y vean de que me trajo qué. Me dice, yo tengo unos campos, tengo una clave primaria y tengo unas llaves foráneas, unas claves foráneas acá, ¿ok? No se ve el índice se crea de otra forma, el índice se crea así. O, ¿cómo podemos ver los índices en la tabla? Le decimos de esta forma. Show index from, en este caso sería tickets, ¿ok? Y acá, esto, y acá le decimos que nos muestre los índices, ¿ok? Y acá nos dice que tenemos tres índices. Tenemos por clave primaria, por las dos claves foráneas. Nosotros creamos, en el caso de email en el store, vamos a mostrar acá en el store, los índices del store, ¿ok? Y con ello acá vemos que tenemos la clave primaria que definimos y un índice por email que creamos, ¿ok? De esta forma nosotros hemos llegado a tener ya una definición de nuestra tabla, una tabla con una base de datos pequeña, con sus tres tablas, con sus relaciones entre ellas, con sus campos que definen su identificación, casos que eso se llama primary key o clave primaria, y los elementos de búsqueda que son muy importantes para la hora de verificar el performance. Una base de datos que no tiene índices, una base de datos que puede generar lentitud a la hora que vayamos a el DQL, al Data Query Language o a la búsqueda de los datos, ¿ok? Entonces ya tenemos la definición de ese primer pilar, el DDL. Vamos a avanzar ahora hacia el DML y luego hacia el DQL. Recuerden, vamos a seguir avanzando en la serie de entregas de este SQL desde lo básico al avanzado. Entonces recuerda si puedes suscribirte para que estés alerta de las notificaciones y sigue los videos en nuestro canal. Muchas gracias.